En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: Escribe a los que habitan en el trono de Satanás. Segunda parte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 dice: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Amén. Parafraseando, el Señor hablando al pastor o al ángel de la iglesia en Pérgamo, le dice: Yo soy el que conoce todo. Te dice: yo conozco tu vida, tus obras, tu trabajo debajo de los cielos, desde que te levantas hasta que te acuestas, el que te da aliento para vivir en cada día, y también conozco donde habitas, que es el mismo centro de la actividad demoníaca
donde está el engaño y la mentira es Satanás. Ahora vamos a analizar esta frase donde dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo era el centro del paganismo, de la adoración a los ídolos y de la idolatría al mismo hombre. En Pérgamo era el centro de lo prohibido, de lo vil, de la brujería, de la hechicería, de las relaciones sexuales prohibidas y de la lujuria. Es por ello que la palabra santa de Dios la describe como el trono del maligno, por el pecado, la iniquidad y la maldad de los hombres de aquella ciudad. Sabemos que el único que tiene su trono de gloria es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el gran Consolador. Jesús conoce a Pérgamo, que es la iglesia que ha desertado de las filas del Señor y se ha sometido al control de la autoridad terrenal, que un día será aplastada bajo el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Pérgamo, como iglesia, estaba implicada en un estado de bigamias espirituales entre una mezcla de religión y paganismo al mismo tiempo, tal como la iglesia de Roma en actualidad. Por eso el Señor le dice a los que realmente aman a Cristo: ¿por qué? ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas cuando no se adora a un Dios verdadero? Y la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 17. Dios es espíritu y en espíritu es necesario que le adoremos. Según San Juan capítulo 4 versículo 23 al 24, dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Creo que esta palabra es profunda, porque Dios es verdad en todo lo que dice conforme a las Sagradas Escrituras. Y el adorar no solo es cantar, sino tener un corazón humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo su poder y autoridad, pero es la autoridad que se le ha dado mediante la intervención y las múltiples manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, viendo todo esto del lado del Espíritu, hablándolo espiritualmente, ¿qué es lo que realmente sucede en muchas iglesias denominales? Y hablo de iglesias cristianas, porque creemos en Jesús, ¿verdad? Y en su resurrección. Esto es lo que predicamos, a un Cristo vivo, no un Cristo de muertos. Pero hago la pregunta: si Jesús estuviera a su lado, ¿cree usted que estaría de acuerdo con todas las cosas que se practican hoy en iglesia cristiana? Digo porque la verdad necesitamos abrir los ojos. Las prácticas paganas que se ven y lo que está perjudicando en esta búsqueda de la santidad. Creo que la influencia del paganismo de este mundo y que va en aumento está perjudicando a muchas congregaciones cristianas, aunque no todas, hablando de denominaciones. Pero también comprendemos que estas cosas deben suceder. Desde la antigüedad la verdadera iglesia de Cristo se fue transformando
en una iglesia a donde las prácticas paganas se han infiltrado sigilosamente, aparentando ser una iglesia consagrada a Dios. Pero la verdad no es así. Las prácticas paganas se introdujeron y la influencia del paganismo sobre la iglesia aumentó poco a poco con el paso de los años. Entre los años 300 y 600 después de Cristo, comenzó a envolverse en un misterio, en un ritualismo que tenía la gran semejanza con el misticismo de la misma Babilonia. Y se introdujeron creencias o prácticas que están fuera de lo que la Biblia dice. Si realmente conoce las Sagradas Escrituras y ama a Dios de verdad, esto no debería ser parte de la iglesia, porque son solo ritualismos y prácticas que no tienen que ver con el Dios verdadero. Por ejemplo, el símbolo caldeo Tau, que significa, es una insignia que consistía en elevación de la T mayúscula. En el extremo de una vara se cambió por la señal de la cruz. Aparte de eso, se introdujo el rosario de origen pagano. Se concibió la idea del celibato de los sacerdotes y las monjas, el cual no tiene base escritural, sino que encuentra su contraparte en las vírgenes vestales del paganismo romano. Y hay una gran historia acerca de esto, y entre otros que podemos mencionar. A continuación daremos una lista parcial de cambios no escriturales que se introdujeron durante este periodo. De una forma gradual, estos cambios adquirieron más prominencia que las enseñanzas originales de la Biblia y del cristianismo en sí. Por ejemplo, la oración por los muertos. La cruz se convierte en un símbolo de idolatría. La adoración a los santos y a los ángeles. Se instituye la misa. Se comienza la adoración a María, Madre de Jesús. Se introduce la doctrina del purgatorio y además se dirigen las oraciones a María, entre otras. Y a partir del año 312 en adelante, la iglesia se volvió más romana y menos cristiana. En sus prácticas, la Iglesia Católica Romana de hoy es difícil que pueda encontrar su historia antes del año 312 después de Cristo. Hasta ese momento la iglesia era una agrupación independiente de iglesias locales que trabajaban juntas cada vez que les era posible, pero que no estaban dominadas por ninguna autoridad central. En la medida que la iglesia cristiana se casó con la autoridad gubernamental, se elevó a un sitio de aceptación y declinó en bendición espiritual y poder, de la cual la iglesia cristiana se fue envolviendo en cosas que no fueron del agrado de Dios. Perdió el poder espiritual y tomó el poder terrenal. Ya vimos la naturaleza perversa de esta ciudad a donde Satanás tenía el cuartel general, que más tarde se trasladó a Roma, que para ser más claro es el Vaticano. Desde ahí Satanás dirigía los asuntos de su reino mundial, pervirtiendo a las almas de los seres humanos. Usted se preguntará, ¿pero cómo la está pervirtiendo? Desde siglos Dios, el Todopoderoso, sabía que la iglesia cristiana daría un gran giro. Pero según podemos observar las noticias y todo lo que en ellas se habla, las evidencias de todo lo que sucede dentro de la iglesia de Roma es real. Y está pasando ahora mismo. Dese cuenta de esto. Hay un plan estratégico para la gente que adore la falsa iglesia, dirigida por el Vaticano, por el hecho que se ha mezclado y han negociado la santidad a cambio de honores de hombres, además con la mezcla de políticas de este mundo. Error que aún algunas iglesias cristianas están convirtiendo en la misma iglesia pagana. Y están cometiendo este tipo de errores. Estas congregaciones se están uniendo al mismo cometido del Vaticano. ¿Qué significa esto?
significa que la falsa doctrina es tan influyente que está engañando a algunos cristianos, y entre ellos líderes. Espero usted no sea uno de ellos. Esto está afectando la fe que viene por medio de Cristo y de la sincera fidelidad hacia el Dios verdadero. Mezclarse con el paganismo romano. Y además esto viene desde la antigüedad a través de los emperadores romanos. Como ya lo hemos visto antes, Satanás aprendió durante los 3 primeros siglos que atacaba a los cristianos nunca los conquistaría. Por lo tanto, cambió su enfoque durante el período de Pérgamo y fue adoptando el de la indulgencia. Pero si lo vemos del lado espiritual, ¿a dónde podría estar el trono de Satanás? ¿Usted se ha hecho la misma pregunta en alguna ocasión? Pues aquí le daremos algunas respuestas. Jesús le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: ¿dónde habitas? ¿Qué significa esto? Es que tiene una residencia permanente. Y habla también de una manera moral, como diciendo: ¿dónde está tu corazón? En repetidas ocasiones se usa para describir a quienes tienen su mente y su corazón arraigados en la tierra y no demuestran interés alguno en las cosas de Dios. Entonces, cabe hacernos otra pregunta, y para ir más profundo con esta frase: el trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno, tanto ejecutivo como judicial. ¿Y qué dice la Biblia? Porque si es un gobierno, ¿pero de qué gobierno? Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Amén. Así que con este pasaje bíblico, no hablamos de un gobierno específico. La Biblia claramente dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y hablamos que Satanás es el gobernador del sistema mundial. Y el Dios de este presente siglo malo, pues es un espíritu que también puede gobernar a un hombre y que quiera controlar su mente y estar infiltrado en una iglesia, creando para sí su trono aún dentro de una iglesia cristiana, para que no se predique a Jesucristo tal como enseña la sana doctrina del verdadero evangelio. Y está jugando con la mente de muchos y tentándolos con el mismo juego de engaño, tal como la tentación en el desierto. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Según San Lucas capítulo 4 versículos 6 al 7. Esto nos da a entender: Él quiere que todos se postren ante Él, y Él quiere ser adorado por todos, empleando un sistema de gobierno, por la cual muchos están cayendo en este engaño y en la falsa adoración. Pero creo que la palabra de Dios no está oculta ante los ojos que no quieren perderse, ni quieren ser controlados por esto, por los mismos engaños de Satanás. Y sé que con la palabra de Dios abriremos los ojos del entendimiento, hablándolo así espiritualmente, y que esto no nos gobernará a nosotros, pero a los que son incrédulos sí serán atrapados en las mentiras del Dios de este mundo. Pero el que lee lo entiende perfectamente. Así que si usted no se deja engañar, le pido y le ruego a Dios para que abra los ojos y lea la palabra de Dios y dése cuenta usted mismo que lo que estoy exponiendo es la verdad. Según de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Y por qué les ha sucedido esto? A causa del pecado. Dios ha permitido que el mundo presente esté sometido a la autoridad de Satanás para los que se pierden, porque el mundo venidero, que será inaugurado por el Mesías en su segunda venida, estará bajo la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo es que el trono de Satanás aparece situado en Pérgamo? Y hemos investigado y leído un poco, y dice el reconocido comentarista William Newell, dice que Pérgamo era en un sentido particular el trono de Satanás. Entre otros títulos, Pérgamo tenía el de ser guardián principal del templo en Asia. En ese renglón, Pérgamo manifestaba su supremacía e importancia como capital del paganismo. Prueba de esto es que cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, sus promotores buscaron y encontraron refugio en Pérgamo. El título del sumo sacerdote de la magia de Pérgamo era el principal constructor de puentes. La idea tras ese título era que dicho sumo sacerdote salvaba el golfo existente entre los mortales y Dios. Además, según el texto inicial del cual estamos exponiendo el tema, escribe a los que habitan en el trono de Satanás. Nuestro Señor reconoce que hay algunos en esa iglesia que también se habían permanecido firmes, pese a lo que ahí estaba sucediendo. Por eso el Señor le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En vista de lo dicho antes, el Señor pronuncia un doble reconocimiento a la congregación de Pérgamo. Número 1. Sostienes con firmeza mi nombre y de lo que esto implica. Número 2. No has negado mi fe, es decir, no te has retractado de confesar que crees en mí. En la antigüedad, los paganos presionaban a los cristianos y los perseguían para que públicamente negaran que creyeran en Cristo. Probablemente algunos cristianos habían sido obligados a negar su fe bajo pena de muerte, mas sin embargo, se habían mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo es el Señor. Por eso les sigue diciendo: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Y parafraseando, es como si le dijera a Jesús: sé que has sido engañado, aún en tu frialdad, sequedad y tibieza espiritual, pero también he visto que no has escondido y no te has avergonzado de mi santo nombre, y ni has negado tu fe en mí, ni en mi evangelio, ni aun en los momentos difíciles, tal como en los días en que Antipas, mi siervo y testigo fiel, fue martirizado. Seguramente la persecución era severa contra los cristianos en aquel tiempo, y habían dos opciones: estar de acuerdo con los paganos o unirse a los martirizados y seguir perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este fue el caso de Antipas. Posiblemente fue quemado vivo. Hay muchas teorías al respecto. Pero si lo aplicamos como un ejemplo, la actividad de los romanos en la ciudad de Pérgamo es el mismo centro de la presencia del diablo, de la perversión, de lo desleal, de lo abominable. Y los eruditos de la Biblia dicen que Antipas se menciona aquí porque sería un hombre fiel en ese tiempo que no quiso seguir costumbres idólatras. Antipas significa antipontífice.
Así que este nombre puede tener un sentido espiritual y simbolizar a este personaje que afirmaba ser que mediaba entre Dios y el hombre de tal forma que la mediación se había movido de Dios y Cristo al hombre. Y eso era un problema y la gente lo elogiaba como Antipas. Se da a entender que era un cristiano local de la ciudad de Pérgamo, que como muchos durante el primer siglo, selló el testimonio de su fe con su propia sangre. Y pudiera ser que esta persona es la representación de un cristiano fiel de su época. Gloria al Señor. Con esto hemos finalizado la segunda parte del tema Escribe a los que habitan el trono de Satanás, y de esta manera seguiremos analizando los otros mensajes y las otras cartas que los daremos a conocer según Dios nos vaya mostrando el camino que debemos seguir, y que nos conceda la sabiduría, la inteligencia que necesitamos para poder seguir con el estudio. Así que gracias por su atención. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia. Y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.